Del laberinto de Creta a las murallas de Troya. Auge, colapso y migraciones en la Edad del Bronce Egea. Los minoicos, la primera civilización europea. Orígenes y el santuario de la diosa madre. Hace unos 8000 años, hacia el 6000 a.C., grupos neolíticos procedentes de Anatolia y del Próximo Oriente llegaron a la gran isla de Creta, buscando tierras fértiles y refugio en sus montañas. Allí encontraron un paraíso de valles verdes y costas bañadas por el Egeo. Pronto habitaron cuevas sagradas como la cueva de Matala, en la costa sur, que con el tiempo se convertiría en un lugar de culto y enterramiento, y recorrieron la imponente garganta de Samaria, un corredor natural que conectaba el interior con el mar, utilizado como ruta de pastoreo y peregrinación. En esos primeros siglos, la religiosidad cretense giraba en torno a la gran diosa Madre Naturaleza, una deidad femenina que encarnaba la fertilidad de la tierra, los animales y las cosechas. Esta veneración dio lugar a una sociedad profundamente matriarcal, o al menos matrilineal, en la que las mujeres ocupaban un lugar central en el culto, la administración doméstica y posiblemente en el gobierno, rasgo que perduraría durante milenios y que más tarde fascinaría a los griegos clásicos. Contactos con las grandes civilizaciones y el salto calcolítico. Creta no creció aislada. Desde el quinto milenio a.C., sus navegantes establecieron rutas comerciales con Egipto, Mesopotamia y Anatolia, intercambiando aceite, vino, lana y cerámica por metales, marfil y piedras preciosas. Estos contactos impulsaron su progreso tecnológico. Mientras en el resto de Europa se permanecía en el Neolítico, los cretenses dominaron pronto la metalurgia del cobre. Sin embargo, se toparon con un problema. La isla era rica en cobre, pero carecía por completo de estaño, el metal necesario para fabricar el bronce. Eso los obligó a comerciar aún más activamente con Anatolia y Chipre, donde obtenían el estaño. Aún así, durante mucho tiempo se mantuvieron en el Calcolítico, Edad del Cobre, hasta que las redes comerciales se consolidaron y les permitieron dar el salto definitivo a la Edad de Bronce. Talasocracia y primeros puertos. Hacia el 3000 a.C., la costa norte de Creta floreció con los primeros centros urbanos. Sacro en el este y Malia en el centro norte se convirtieron en los primeros puertos organizados, con muelles, almacenes y talleres. Desde allí, los minoicos, nombre que recibieron de la tradición posterior, extendieron su dominio marítimo por todo el Egeo, creando una verdadera talasocracia, imperio del mar. No se trataba de un estado centralizado, sino de una red de ciudades-estado independientes, pero culturalmente unidas, gobernadas desde palacios como los de Cnosos, Festos y el propio Malia. Cada ciudad mantenía su propia flota y su propio palacio, pero compartían una misma lengua, escritura y panteón. Conflictos en las Cícladas y expansión comercial. No todo fue paz. Las islas Cícladas, situadas en el centro del Egeo, eran un escollo estratégico. Sus habitantes, la cultura cicládica, competían por las rutas de obsidiana y metales. Los minoicos, superiores en navegación y recursos, eliminaron esa competencia pacífica o militarmente, incorporando las Cícladas a su esfera de influencia. Así se aseguraron el control de las rutas hacia el norte, hacia la Grecia continental y el Mar Negro. Escritura y arte, jeroglíficos, discos de Festos y cerámicas de Camares. Para comerciar su creciente red comercial, los minoicos desarrollaron una escritura jeroglífica con signos figurativos que usaban en sellos y documentos palaciegos. El ejemplo más enigmático es el famoso disco de Festos, hallado en el palacio homónimo, un disco de arcilla cocida con inscripciones en espiral que aún hoy no se ha descifrado. Probablemente tuvo influencia de los jeroglíficos egipcios, pero su sistema es único. Más tarde, hacia el 2000 a.C., durante la llamada Época de los Palacios,
surgió la escritura silábica lineal A, que tampoco ha sido descifrada con certeza. Los palacios se reconstruyeron con mayor grandiosidad y la cerámica de Camares, decorada con motivos curvilíneos y colores vivos, se convirtió en un producto de lujo exportado por todo el Mediterráneo. La diáspora minoica, hacia las islas y Anatolia. El auge comercial llevó a los minoicos a instalarse en otros puntos estratégicos. Fundaron colonias y factorías en Citera, al sur del Peloponeso, Tera, la actual Santorini, Rodas, Mileto, en la costa de Anatolia y hasta en la propia Turquía occidental. Allí entraron en contacto con pueblos anatolios como los lubitas y los palaitas, que más tarde serían sustituidos por los hititas, un pueblo indoeuropeo que forjaría un poderoso imperio en la meseta central de Anatolia. Precisamente los hititas serían clave en la transmisión de tecnologías militares a los griegos continentales. La llegada de los aqueos y el encuentro con Creta. Micenas y el culto al toro. Mientras Creta vivía su edad dorada, en la Grecia continental, especialmente en la península del Peloponeso, habían ido llegando sucesivas oleadas de pueblos indoeuropeos. Los primeros fueron los aqueos, que fundaron la ciudad de Micenas y dieron nombre a la civilización micénica. También llegaron los dorios, aunque estos se asentarían más al sur, en regiones como Laconia. Los aqueos adoptaron muchas tradiciones cretenses, pero reinterpretaron el símbolo del toro, animal sagrado para los minoicos, vinculado a la fertilidad y al erotismo, como una bestia temible. De esa fusión nació el mito del Minotauro, el hombre toro, encerrado en el laberinto de Knossos, que los atenienses, ya entonces habitados por jonios, debían alimentar con tributos humanos. Este mito refleja la memoria de la dominación cretense sobre el Egeo y el conflicto entre las culturas. Los micénicos y su panteón guerrero. Los micénicos, a diferencia de los minoicos, eran una sociedad guerrera y patriarcal. Sustituyeron el culto a la diosa madre por el de Zeus, cuyo nombre deriva del proto-indoeuropeo Dieus, el dios del cielo, y otras deidades olímpicas. Aprovecharon los conocimientos hititas en la cría de caballos y la fabricación de armas de bronce para formar ejércitos de carros que les darían ventaja en el campo de batalla. No obstante, todavía veneraban al gigante de bronce Talos, un autómata creado por Hefesto que patrullaba las costas cretenses, símbolo de la tecnológica defensa minoica. La erupción de Tera y el ocaso minoico. En el año 1500 a.C., el volcán de la isla de Tera, actual Santorini, protagonizó una de las erupciones más violentas de la historia. La explosión arrojó cenizas a la atmósfera, provocó tsunamis gigantescos y cubrió de pomes el norte de Creta. Los palacios minoicos quedaron arrasados, los campos estériles y la flota destruida. Este cataclismo dio origen al mito de la Atlántida, que Platón situaría más tarde en el Atlántico, pero que muchos historiadores identifican con la civilización cretense hundida simbólicamente bajo las olas. Creta nunca se recuperó del todo. Su poderío naval y comercial se desvaneció. Los micénicos heredan el mar. La invasión de Creta y la escritura lineal B. Aprovechando el caos, hacia el 1450 a.C., los aqueos micénicos invadieron Creta y sometieron a los minoicos supervivientes. Se apropiaron de sus rutas comerciales, de sus puertos y de su administración palaciega. Pero lejos de imponer su idioma por completo, adoptaron la escritura minoica y la adaptaron a su propia lengua, creando la lineal B, un silabario que esta vez sí ha sido descifrado por Michael Ventris en 1952 y que revela una lengua griega arcaica. Los palacios cretenses quedaron bajo el control de gobernantes micénicos, aunque la población local mantuvo su cultura. Revueltas y fin de los minoicos.
Entre el 1525 y el 1360 a.C., los cretenses protagonizaron varias revueltas contra sus nuevos señores aqueos. La más importante, hacia el 1360, fue sofocada con dureza y supuso el fin definitivo de la identidad política minoica. Creta quedó repartida entre varias ciudades micénicas y los antiguos palacios se convirtieron en fortalezas. Los micénicos en el continente. Mientras tanto, en la Grecia continental, los aqueos consolidaron su poder. Fundaron ciudades amuralladas como Micenas, con su famosa Puerta de los Leones, dos leonas rampantes que flanquean una columna y símbolo del poder real, y la impresionante máscara de Agamenón, hallada en una tumba por Schliemann, aunque en realidad es anterior al mítico rey. En Laconia aún no existía Esparta, que llegaría más tarde con los dorios, pero en el Ática ya estaba Atenas, fundada según la tradición por los jonios. También Tebas, en Beocia, era un centro importante. El rey, llamado Wanax, ejercía el poder político, militar y religioso. Bajo él, una aristocracia guerrera, los Pasireu, y un consejo de ancianos, Gerusia, asesoraban en las decisiones. Los hombres se dedicaban al comercio y la guerra, mientras las mujeres trabajaban el textil y participaban en cultos domésticos. El conflicto con Troya y el colapso de la Edad del Bronce. Troya, el cuello de botella del Helesponto. En el extremo nororiental del Egeo, en el estrecho de los Dardanelos, llamado entonces el Helesponto, se alzaba la ciudad de Troya. Su posición estratégica, controlando el paso entre el Egeo y el Mar Negro, la convertía en un puesto de aduanas natural. Toda mercancía que entraba o saliera del Ponto debía pagar tributo a los troyanos, lo que generaba enormes beneficios, pero también constantes roces con los micénicos, que veían amenazada su libertad de comercio. La guerra de Troya. ¿Conflicto de aduanas o conquista? Hacia el 1200 a.C., las tensiones comerciales y el deseo de controlar el estrecho desembocaron en la célebre Guerra de Troya, inmortalizada por Homero. Tras un asedio de 10 años, los aqueos tomaron la ciudad mediante el ardid del caballo de madera. Pero la victoria fue pírrica. Los micénicos salieron debilitados, sus ejércitos diezmados y sus tesoros agotados. El colapso del bronce y las migraciones masivas. En esa misma época, todo el Mediterráneo oriental sufrió el llamado colapso de la Edad del Bronce, hacia el 1200 a 1150 a.C. Los imperios hitita y asirio se derrumbaron bajo los ataques de la Mushki y los Cascas, pueblos llegados desde Europa Central que invadieron Anatolia y quemaron a Tusa, la capital hitita. Los hititas perdieron Chipre y sus rutas marítimas, lo que interrumpió el suministro de estaño y cobre y provocó una crisis metalúrgica que paralizó la producción de armas y herramientas. A esto se sumaron migraciones en masa. Los dorios, otra oleada indoeuropea, descendieron desde el norte de los Balcanes y desplazaron a los aqueos de sus tierras en el Peloponeso. Los aqueos, a su vez, fueron echados hacia el Egeo y Creta, alrededor del 1200 a.C., empujando a los autóctonos y creando una espiral de refugiados y saqueos. La piratería se convirtió en el modo de vida de muchos grupos, que fueron conocidos como los pueblos del mar en los textos egipcios. Los pueblos del mar y el éxodo aqueo. Los pueblos del mar, entre los que se contaban sicilianos, libios y otros, asolaron las costas de Egipto, Anatolia y el Levante. Los aqueos, mezclados con estos grupos, llegaron hasta la costa de Gaza, donde se establecieron y fueron llamados filisteos por los egipcios, de donde previene el nombre de Palestina. Así, la civilización micénica se desvaneció. Sus palacios fueron abandonados
y su escritura lineal B cayó en desuso. La Edad Oscura, 500 años de silencio. Con la caída de Micenas y el éxodo de sus pobladores, Grecia entró en un periodo de 500 años, aproximadamente del 1100 al 600 a.C., que los historiadores llaman Edad Oscura. Las ciudades se despoblaron, el comercio a larga distancia se interrumpió, la metalurgia retrocedió a la forja del hierro, más tosca pero más accesible, y la memoria escrita se perdió. Solo los poemas homéricos transmitidos oralmente mantuvieron vivo el recuerdo de los héroes aqueos, del laberinto cretense y de las murallas de Troya. Aquellos siglos de penumbra fueron, sin embargo, el crisol donde se gestó la nueva identidad griega. De la mezcla de dorios, jonios, eolios y aqueos surgirían las polis, la filosofía y el arte clásico que alumbrarían el mundo occidental. El viaje del sociólogo que recorre estas tierras comprende que el mito y la historia se entrelazan en cada piedra y que el derrumbe de un mundo siempre lleva en su seno la semilla de otro.